Y una cosa que me gusta hacer cuando estoy enseñando, predicando, es que una y otra vez en la consejería bíblica, pues abordes los mismos temas. Y lo que yo me gusta hacer es cuando estoy predicando un mensaje, enseñar algo que me va a ahorrar mucho más tiempo en el futuro, en la consejería. Si alguien dice que, este problema, bueno, escucha ese sermón, eso voy a ahorrar un poco tiempo. Y el tema de esta noche, o de esta tarde, no es noche todavía, es el tema de cómo cambia una familia. Y eso es importante porque esta mañana, pues, ¿quién puede escuchar el sermón de David Robles y decir, yo soy el padre perfecto, yo no necesito cambiar nada? ¿O quién puede escuchar a Santi y decir que yo soy el esposo perfecto? O a Fernando, yo soy la esposa perfecta. Y de pronto algunos de ustedes, o muchos de ustedes, incluso yo mismo, estoy escuchando diciendo que falta mucho, necesito crecer más y más en la fe. Y pues produce un poco de tristeza de como, todavía falta. Yo no estoy glorificando al Señor en todo lo que hago. Y estoy intentando, estoy progresando poco a poco, es un proceso, y es obvio, si estamos pensando, escuchando esos sermones, que vamos a pensar que necesitamos cambiar, pero la pregunta es ¿cómo cambiamos? Es fácil a veces ver dónde estoy fallando, pero es difícil muchas veces saber cómo cambiar. Y espero que eso es lo que están pensando. ¿Cómo puedo cambiar? Esa es la esperanza y la oración. Entonces, ¿cómo cambia una familia? Y eso es importante porque incluso Pablo dice en Filipenses 3, 12 a 13, no es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y si no somos perfectos, que no somos, eso significa que necesitamos seguir reformando, seguir cambiando. Y en esta sesión estamos evaluando cómo cambiar y vamos a ver a varias perspectivas. Primero, si una familia quiere cambiar, tiene que primero tener la meta correcta. Tenemos que tener la meta correcta. Segundo, tenemos que tener una perspectiva correcta sobre el problema o poder identificar qué es el problema que necesita estar cambiado. Y tercero, necesitamos tener una respuesta piadosa o bíblica que trata o que resuelva ese problema. Entonces eso es como un bosquejo muy sencillo para esta sesión. Y número 1, si queremos ver un cambio verdadero en nuestras familias, tenemos que tener la meta correcta. Y cuando alguien viene a mí o me acerca y dice que yo quiero consejería, mi matrimonio está en caos, mis niños son salvajes, locos, desobedientes, siempre tengo la misma pregunta para comenzar. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué es tu meta? ¿Y por qué pregunto así? Porque si tu meta es mal, si tu meta está mal puesto, no hay mucha esperanza para un cambio que dura. Es decir, hay cosas que podemos hacer para cambiar externamente, pero si queremos cambiar en una manera profunda y que dura, necesitamos tener la meta correcta. Hay un dicho que dice, no importa lo bueno que sea tu puntería si apuntas al blanco equivocado. Pues si tu meta es mal, de pronto alcanzas tu meta, pero si es mal no importa. Y entonces es muy importante. Entonces, ¿qué es la meta? Y la verdad no es una sorpresa porque todos los predicadores antes de mí han dicho, es glorificar a Cristo. Eso es la meta, glorificar a Cristo.
1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa glorificar? Glorificar es actuar en tal manera que la otra persona es magnificado o está honrado. Es decir, como yo vivo, puede deshonrar el nombre del Señor o puede magnificarlo, darle honor. ¿Y cómo glorificamos a Cristo? Hacemos en obedecer su palabra y hacer lo que dice. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y cuando nosotros vivimos vidas transformadas en obediencia a su palabra, nosotros apuntamos a Cristo y la obra que ha hecho, la obra de transformación que ha hecho en nuestras vidas. Cuando reflejamos esta transformación, no podemos decir, mire qué he hecho con mi vida. Solo Cristo puede hacer eso y Él está glorificado por eso. Y es importante porque si tu meta es tener un mejor matrimonio, si tu meta es tener hijos que obedecen, si tu meta es tener más paz en la casa, Dios no promete ninguna de esas cosas. Dios no promete que vas a tener un matrimonio mejor. Dios no promete que va a hacer paz en la casa. ¿Cómo? Porque mira, si estoy casado con un incrédulo, de pronto nunca hay paz externamente. Pero y si buscamos esas cosas, no son cosas malas en sí, pero si esas cosas son el fin, son la meta, el problema es que si perseguimos algo otro que glorificar al Señor, puede convertirse en un ídolo. ¿Cómo así? Yo quiero paz, más que todo quiero paz en mi casa. Pues hay muchas maneras de tener un paz externa. Hay algunos que tienen paz en su casa porque nunca lidian con nada. No hablan de nada. ¿Hay problemas? No vamos a tratar con eso. Voy a esconder de cualquier confrontación y en una cierta manera hay paz, o que se parece paz, pero bajo del superficie no hay paz para nada, pero por lo menos no estamos peleando. Y si tenemos una meta que no es glorificar al Señor, vamos a buscar maneras de cumplir esas metas en maneras abíblicas cuando las cosas son difíciles. Y por eso digo que puede convertirse en un ídolo. Pero para tener una familia que cambia, necesitamos individuos que quieren cambiar o que cambien. Para tener una familia que glorifique a Cristo, cada miembro individual deben tener como su meta glorificar al Señor. Porque recuerda, estamos hablando cómo cambia una familia. No es como el padre tiene la meta correcta y todos los restos tienen otra meta. Si una familia verdaderamente quiere cambiar, todos los miembros tienen que tener la meta glorificar al Señor. Y si tenemos la meta correcta, glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, el segundo paso para cambiar es tener una perspectiva correcta acerca del problema. Y el problema es el pecado. Y si queremos cambiar, tenemos que con claridad diagnosticar el problema. ¿Qué necesita estar cambiado? Pues si no estamos fallando, no estamos pecando en ninguna manera, ¿qué hay para cambiar? Pero si hay cosas de cambiar, yo necesito cambiar cómo estoy criando mis niños. ¿Por qué? Porque estoy pecando y fallando en muchas maneras. El problema no es tu trauma que sufriste como niño. Tu problema no es tu esposa. Tu problema no es tu esposa o esposo. No recuerdo cuál dije. Los dos. Tu problema no son sus circunstancias.
Tu problema es tu propio corazón pecaminoso. Pero de pronto es útil examinar cómo una familia nunca va a cambiar. Eso es importante. ¿Cómo una familia nunca va a cambiar? Número 1, evitar responsabilidad personal. Número 2, culpar a los demás. Número 3, verte a ti mismo como víctima. En la consejería yo sé desde el primer día si hay esperanza o no. Si la esposa viene y dice, el problema es mi esposo, y el esposo viene y dice, el problema es mi esposa, yo digo, bueno, mi obra está hecho ya, porque no hay nadie quien quiere cambiar, no hay nada que hacer. Porque si nadie ve que su propio corazón es el problema, no hay esperanza de cambiar. Y desde Génesis 3 y la caída, Satanás ha estado intentando convencernos que el problema está fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Con Adán, mi versículo favorito, no fui yo, fue la mujer que tú me diste. No fue mi culpa, o no fue mi culpa. La mujer. Con niños hoy, ¿por qué golpeaste a tu hermano? Porque me golpeó primero. Yo soy víctima, yo no soy culpable, no hice nada. Y yo tengo 5, pues eso nunca sucede en mi casa, pero puedo imaginar que con ustedes es muy frecuente. O de pronto psicología, no es un problema de pecado, es un problema de mi trasfondo, yo tengo una enfermedad o un desorden mental, yo soy una víctima. Yo no sufro de ansiedad, eso no es un pecado, yo tengo un desorden de ansiedad, que significa que soy inocente. Nosotros nos encantamos culpar nuestras circunstancias por los problemas, pero Cristo mismo abordó este enfoque externamente en Marcos 7, 15 y 20 a 23. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Tu problema no es fuera de ti. Tu problema viene dentro de ti. Y si estás aquí sentando pensando, mi esposa necesita escuchar este mensaje. Tú necesitas escuchar este mensaje. Una familia no tiene esperanza de cambio si no tomamos responsabilidad personal para sus propias acciones. Usted mismo es la mayor amenaza a tu matrimonio y tu familia. Eso es importante. Es tu pecado que está amenazando tu familia. Entonces, una familia puede cambiar cuando cada miembro decide que su meta es glorificar al Señor y cuando cada miembro dice que voy a aceptar responsabilidad por mi parte, sin importar lo que hace la otra persona. Dios no ha prometido una mejor esposa, ni hijos que van a ser salvos, ni circunstancias mejores, pero ¿sabes qué? Él sí ha prometido que si estás en Cristo tienes todo lo que necesitas para la vida y piedad en 2 Pedro 1, y que nada es más allá de lo que pueden soportar, 1 Corintios 10, 13. Y si Él está mandando que nosotros hacemos algo, que Él puede proveer el poder cumplir sus mandamientos. Entonces, número 1, todos los miembros de la familia tienen que tener como la meta glorificar al Señor. Número 2, todos los miembros tienen que decir, yo soy el problema, yo soy responsable por mi parte de este
caos en mi familia. Y si estamos aquí en esos dos puntos, ya estamos bien en el camino para cambiar. Pero número 3, ustedes dicen que, 3 puntos, ya 2 en 5 minutos, eso es más como introducción. Pero la tercera es, si tenemos la meta correcta y reconocemos el problema correcta, eso no es suficiente. También tenemos que tener una respuesta bíblica, una respuesta piadosa al problema. Y esa respuesta, escucha bien, es el arrepentimiento genuino. Esa es la respuesta correcta de un problema, el problema que es el pecado. Arrepentimiento genuino. Y empatizo eso, palabra, genuino. Ya hemos escuchado de Santi, de David, de Fernando, que sin el Espíritu Santo no hay esperanza. Hay que arrepentirse y poner tu fe en Cristo. Y muchos de ustedes de pronto están sentando aquí diciendo que he hecho eso, he arrepentido. Pero una y otra vez hablo con personas que me han dicho que han arrepentido y no hay cambio, y después de hablar con ellos es que ellos no entienden qué significa arrepentimiento. Entonces eso es lo que vamos a hablar en ese momento. Pero es importante que en la Biblia arrepentimiento está muy conectado con la salvación, con la conversión. Entonces se aplica mucho a los incrédulos. Jesús predicó arrepentimiento. Ese es un paso necesario para la salvación. Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y crean en el Evangelio. Ese es Jesús. Pablo también predica arrepentimiento. Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Pero sí es un paso esencial en la salvación, arrepentimiento y fe, dos caras de la misma moneda. Pero también como cristianos, no es que, ya me convertí, ahora no tengo que arrepentirme. No, Martín Lutero, el primero de sus 95 tesis, dice: cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dijo arrepiéntase, quiso que la vida entera del creyente fuera de arrepentimiento. Es decir, arrepentirse es una cosa que tenemos que hacer una y otra vez. Cada vez que pecamos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer nuestro pecado por lo que es pecado y tenemos que abandonarlo y cambiarlo o reemplazarlo con Jesús. Cuando pecamos, regresamos a Cristo una y otra vez. Y cuando comenzamos a ver nuestro pecado y que está causando un problema en nuestra vida, normalmente ese trae con ese un poco de tristeza. Ustedes de pronto están aquí como, hoy me siento triste, que como padre estoy fallando mucho, como esposo, como esposa estoy fallando tanto. Eso me pone un poco triste. Pero quiero decirles, remordimiento y lágrimas sobre mi pecado no significa que mi arrepentimiento es genuino. Les pido que me acompañen a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, versículos 9 a 11. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que estaban tristes por sus pecados, pero no se arrepintieron genuinamente. Caín, Esaú, Judas, todos muy tristes acerca de sus pecados, pero condenados todos. 2 Corintios 7, 9 a 11. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios o según Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte.
Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, según Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, qué solicitud o afán ha producido en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Y el contexto de este versículo es que los corintios, Pablo fue a Corinto y él estaba regañado o confrontado por alguien en la iglesia y la iglesia no respondió en una manera buena. Realmente, por su temor de hombre, ellos no respondieron nada. Ellos pecaron. Y Pablo escribe una carta a esa iglesia diciendo, o regañándolos. Y ellos están muy tristes. Eso es versículo 9. Ellos estaban entristecidos. Ellos por lo que habían hecho. Pero en versículo 9, Pablo dice que la tristeza en sí no es porque está regocijando. Si te confronto en tu pecado y tú lloras, eso no es necesariamente una buena señal. Lo que dice es que él está regocijando, no que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Hay muchos que lloran sobre sus pecados, pero lo que importa no es que estás llorando o que hay lágrimas o que estás triste. Lo que importa es qué resulta de esa tristeza. Y la otra cosa, ¿por qué estás triste? ¿Qué está motivando esas lágrimas? Eso significa que hay dos tipos de tristeza. Hay tristeza según el mundo, o tristeza mundana, y hay tristeza piadosa, o como ese versículo traduce, tristeza conforme a la voluntad de Dios, o tristeza según Dios. En el griego es tristeza según Dios, sin dejar pesar. Y la palabra arrepentimiento significa literalmente un cambio de mente, pero eso no es algo solamente intelectual. Arrepentimiento es un cambio de mente que está probado, digamos, en un cambio de vida, que está demostrado en un cambio de vida o cambio de acción. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien tiene, o de pronto si nosotros mismos tenemos arrepentimiento genuino o tristeza según Dios o tristeza según el mundo? Y la Biblia nos da ejemplos de los dos, pero también ese pasaje nos habla claramente. Pero una de las diferencias principales entre la tristeza según Dios y la tristeza mundana es que la tristeza piadosa según Dios resulta en o da frutos justos y la tristeza mundana no lo hace. En versículo 11 de capítulo 7, dice, ese es el fruto que produce arrepentimiento genuino. ¿Qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Entonces, en ese momento, pues, nosotros pensamos que, pues la verdad es una lista de varias cosas, pero no sé qué significa. Tranquilo, les voy a explicar. Número 1, la tristeza piadosa es más preocupado con Dios principalmente. La tristeza según Dios está más preocupado por Dios. La tristeza del mundo está más preocupado por ti mismo o por sí mismo. Nota que dice según Dios. Esa es una tristeza según Dios. Esa es una persona que está triste porque se ha dado cuenta que se ha perdido
o se ha perdido en el mundo y es alguien que clama que Dios le rescate. Y lo que vino a mi mente fue Lucas 18, el publicano, que dice: Dios, ten piedad de mí, un pecador. Él sabe que está en pecado, está roto, quebrantado por su pecado. ¿Y qué hace? Él clama al Señor: rescátame según tu compasión, ten piedad de mí. Está clamando al Señor que le rescate o que le ayude. Y una componente esencial de arrepentimiento genuino es una tristeza que has ofendido a Dios y has menospreciado su santidad. Si eres verdaderamente arrepentido, entiendes la ofensa que tu pecado es contra el Señor. Un Dios que es tan bondadoso, que ofreció su propio Hijo para morir en su lugar en la cruz. Y si hay un Dios tan bondadoso y estoy ofendiendo a ese Dios, eso es mal y me molesta, y eso es porque estoy triste. Si nosotros, una tristeza según Dios es una tristeza que ve mi conducta como Dios lo ve, como una transgresión, como un ataque hostil contra Él. Cada pecado, no hay pecado que no es un ataque directamente contra el Señor. Salmo 51, 4, y si puedes, pues, vamos a referir a varios versículos en Salmo 51, entonces si quieres poner tu dedo ahí, marcarlo. Pero Salmo 51, 4 dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoce, Salmo 51 es la oración de una persona que está arrepentido genuinamente. Y está reconociendo: contra ti solo he pecado. Y ahora, ¿qué hace la tristeza del mundo? La característica principal de la tristeza mundana es que es egocéntrica. Es egocéntrica. Es una tristeza que gira en torno del dolor que he causado a mí mismo, en vez de una ofensa contra el Señor y su majestad. Tristeza del mundo viene porque he perdido o he estado negado de una cosa que quiero. Yo quiero esa cosa y por las consecuencias de lo que he hecho estoy perdiendo esta cosa, este ídolo, y ahora estoy triste. Completamente enfocado en ti mismo. Y muchas veces, más que una vez, he hablado con personas que están en lágrimas sobre su pecado, que habían cometido adulterio, que habían maltratado a su esposa o esposo, o cualquier pecado, no importa. Y lo que dicen, o mejor dicho, en vez de asumir que sus lágrimas son buenos, yo le pregunto: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Porque muchas veces asumimos: son tristes porque pecaron. Y yo digo: no, ¿por qué estás llorando? No entiendo. Ayúdame a entender. Y tal vez parece frío, pero muchas veces la respuesta es esta: estoy llorando porque voy a perderla. Eso va a destruir mi carrera. He perdido todo mi dinero. Mi reputación está destruido. Qué pena. Porque eso no es una tristeza que vale con el Señor. Está completamente enfocado en ti mismo. He perdido. Voy a perder mi reputación, mi dinero, mis ídolos. A mí no me importa nada de ese tipo de tristeza, porque Dios tampoco.
Entonces, habla con tus niños. Muchas veces mis niños pues golpean, pelean, sus niños pelean y estoy hablando con sus niños y ellos golpeando, gritando, haciendo todas sus cosas. Y cuando es tiempo para la disciplina, uy, aquí vienen las lágrimas. Y yo digo, ¿y por qué estás triste? ¿Por qué pecaste contra un Dios santo? ¿O por qué estás en problemas? Y porque los niños no entienden o no han aprendido a responder de una manera mejor, dicen, porque estoy en problemas. O si doy la vara a mi niño y lloran y digo, ok, otro, ¿qué? ¿Más que uno? ¿Y por qué te molesta? Porque es demasiado, Caín. Y lo que les digo en ese momento es que el mismo egoísmo que te llevó a golpear a tu hermano está ahora en este momento en acción. El mismo egoísmo, pero ahora se parece como autopreservación. Te amas tanto que tú quieres evadir el dolor y consecuencias de lo que has hecho. No les importa nada que han pecado contra el Señor. Número 2, arrepentimiento genuino está marcado por solicitud o afán o celo y un deseo ser reconocido por la justicia. Y la verdad, muchas de las palabras en versículo 11 son similares, entonces estoy como agregando o combinando varios de esos. Entonces, arrepentimiento genuino está marcado de un solicitud o afán. Y nota que dice, ¿qué vindicación de ustedes mismos? Arrepentimiento genuino no es apático hacia el pecado. No es indiferente respecto a hacer restitución o perseguir reconciliación con los que están ofendidos o que han estado dañados por el pecado. Está listo de hacer correcto lo que ha hecho mal. Y dice, ¿qué solicitud? Eso es versículo 11. ¿Qué solicitud o afán? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? Arrepentimiento genuino tiene como una urgencia de hacerlo correcto, lo que ha hecho mal. No es perezoso en su enfoque para corregir un error. Quiere restauración, quiere reconciliación lo antes posible. Y anhela, tiene gran afecto, tiene afán hasta este fin. Y está listo a hacer lo que necesita estar hecho para conseguirlo. Incluso a costa a su orgullo o su reputación. Eso es Lucas 19, 8 y 9, que es Zaqueo. Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús no tenía que decir eso. Cuando Zaqueo entendió la gracia del Señor hacia un pecador como él dice, yo necesito reconciliar, yo necesito hacer correcto todo lo mal que he hecho. Jesús no está diciendo aquí, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? No, porque arrepentimiento genuino tiene como un afán de hacerlo, una urgencia. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Y Cristo, ¿qué es su respuesta? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque ese tipo de arrepentimiento conduce a la salvación. O para la conversión por la primera vez, o para restauración después de la salvación. En el otro lado, la tristeza mundana no se preocupa por confesar, no se preocupa por hacer lo correcto, lo que es mal. ¿Sabes qué? Está preocupado, o que se preocupa el corazón que tiene tristeza mundana. Minimizar consecuencias
y minimizar la ofensa. Si alguien está minimizando la ofensa o quejándose de las consecuencias, para mí es un señal 100% que es tristeza humana, que no va a terminar en el cambio. Tristeza mundana muy a menudo es defensiva acerca de su pecado y intenta justificarlo, intenta explicarlo. No, tú no entiendes. La razón que estoy aquí metido en pornografía es porque mi esposa no me da la atención que quiero. Minimizando las cosas. ¿Sabes que estás experimentando tristeza del mundo cuando te lamentes por ti mismo, autolastima? ¿Para qué? Por la vergüenza que estoy sufriendo o el dolor que tengo. En lugar de lamentarte del dolor que estoy causando en el nombre del Señor, está más enfocado en mí mismo. Y otra vez en Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ya sé quién soy. Yo no estoy tratando de minimizar quién soy. Yo no estoy tratando de explicar porque yo no soy tan malo como soy. Dice, no, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo acepto, lo que he hecho, 100%. Yo soy responsable, yo soy culpable. Y si yo soy 99% inocente en mi matrimonio y 1% culpable, voy a aceptar 100% mi 1% y a arrepentirme de eso. Próximo. Arrepentimiento genuino es marcado en indignación justa. Indignación justa, versículo 11. ¡Qué indignación! ¡Qué indignación! Y la tristeza del mundo o de Dios es una forma de ira piedosa. Es una forma de ira piedosa. El pecador se indigna contra sus vicios. E incluso sí mismo odia lo que está haciendo. Indignación es más intensa que la tristeza. Y el primer paso en esa indignación es que nos desgrade nuestro mal. Y porque nos desagrada, estamos quemando con una ira contra el pecado y presionamos con fuerza sobre nosotros mismos para atacar este pecado. Es esta indignación contra alguien que una y otra vez está causando separación entre yo y mi Salvador. Yo odio este pecado porque está estorbando mi relación con el Señor. Me está robando de esta comunión. Y yo lo odio. Y esa indignación es que me motiva a tomar medidas serias para combatirlo. Por eso Marcos 9, 43 a 47. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Una indignación que dice, si este es el problema, voy a echar mi móvil en la basura. Yo prefiero no tener wifi en mi casa si eso es el problema que sigue una y otra vez causándome caer en inmoralidad. Es mejor no tener wifi, es mejor no tener móvil. Corta la mano, saca el ojo. Solo la indignación sobre mi pecado, porque es contra un Dios santo, me motiva a hacer cosas así. Pero el problema con la tristeza del mundo es que no odia su pecado,
suficiente para matarlo. No está listo o dispuesto a cortar la mano, sacar el ojo. ¿Sabes qué la tristeza mundana hace? Trata de controlar y domesticar su pecado. Es como yo quiero golpear el león hasta que está tan herido que yo puedo poner en el armario para un día cuando es posible que voy a necesitarlo. Pero un cristiano que está arrepentido de verdad quiere matar al león, que es mi pecado. No quiere domesticarlo y tener como una mascota. Pero muchos de ustedes de pronto están aquí con una mascota que es cualquier pecado que no estás dispuesto a matar. Porque si tengo tristeza del mundo, yo no tengo indignación hacia mi pecado. Yo estoy más enojado cuando los otros descubren mis pecados que el pecado existe. Arrepentimiento genuino también es marcado de un temor piedosa y una perspectiva correcta de las consecuencias. Una perspectiva correcta de las consecuencias y un temor piedosa. Pero la tristeza del mundo busca eliminar consecuencias. Y eso es en versículo 11, dice, qué temor, qué castigo del mal. En la tristeza piedosa hay una disposición a que se haga justicia, incluso a costa de uno mismo, porque sabes que la verdad tú mereces las consecuencias que estás recibiendo. Un corazón genuinamente arrepentido no está tratando de eliminar consecuencias porque sabe que merece las consecuencias, incluso mucho más. Eso es Salmo 51, versículo 4, otra vez. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué está diciendo en ese momento? Contra ti, Señor, he pecado. No hay excusa. Eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cualquier consecuencia que recibo por mi pecado es menos que merezco. Yo no voy a quejarme de las consecuencias. Un hombre que comete adulterio y ahora su esposa claramente no le confía y dice que dame tu teléfono, yo quiero leer tus mensajes, y el hombre dice, mira, invasión de mi privacidad. Perdiste tu privacidad. Eso es una consecuencia. Y si estás quejando de la consecuencia, eres como Caín. En Génesis 4:13, Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me haya me matará. Eso es demasiado fuerte por lo que he cometido. Y si una persona está tratando de cubrir sus pecados, minimizar las consecuencias, culpar a otros, o si se quejan de las consecuencias que son demasiado severos, esto es un señal claro que esa es una tristeza mundana, que no glorifica al Señor. Y regresando al tema de este mensaje, que nunca va a producir cambio. Y una familia no puede cambiar sin arrepentimiento genuino. Y lo último que dice, tienes esa frase que parece un poco extraño, que dice, han demostrado ser inocentes en el asunto. Han demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Cómo son inocentes? Porque el punto es que necesitan arrepentirse porque son culpables. ¿Cómo es que son inocentes? Porque su tristeza piedosa y su arrepentimiento por causa de ellos reciben perdón.
Ellos reciben perdón. Y pensando en Salmo 32. En Salmo 32 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ese es un hombre que está escondiendo su pecado, está cubriendo su pecado, no está lidiando con su pecado y hay consecuencias físicas. Él está sintiendo físicamente las consecuencias de no confesar sus pecados. Pero nota lo que pasa en versículo 5, que es tan lindo de Salmo 32. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y mira, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Perdonaste la culpa de mi pecado. Es decir, en los ojos de Dios, por su arrepentimiento genuino, ellos habían dado tanto fruto de arrepentimiento, que habían hecho las cosas correctas, que eran malos, que ya no se les podía reprochar el pecado que había cometido. Y este perdón que nosotros recibimos a través del arrepentimiento genuino, Lucas 17, 3 y 4. Si tu hermano peca, repréndelo, y se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Recibimos el perdón que no merecemos. Y este es un ejemplo, esa es una manifestación del Evangelio. Somos culpables, pero somos declarados inocentes. La rebelión y el fracaso de los corintios están superados, eliminados, según Dios, dice Pablo. Que han demostrado ser inocentes en el asunto. Porque el amor y el perdón no guarda cuentas de mal. Y en conclusión es importante, porque yo sé que en un salón de tantas personas, hay algunos de ustedes que cuando hablamos de una familia que cambia, que como han dicho todos, es imposible que cambien. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Son incrédulos. Y sin tener esa relación salvífica a través de Cristo Jesús, no hay esperanza, porque eres un esclavo de tu pecado. Romanos 8:8 dice, si ni es posible que agrades al Señor. Son enemigos de Cristo. Y no hay habilidad de cambiar. Pero ¿sabes qué? El mismo arrepentimiento que está disponible para un creyente restaurar su relación con el Señor que ha sido dañado por su pecado, está dispuesto también para el incrédulo, para la salvación. Sí, puedes hacer cualquier cambio externamente, pero si no es arrepentimiento genuino, tarde o temprano va a ser evidente. Puedes poner vestido y pinta labio en una cadáver, pero tarde o temprano al final apestará, porque bajo de todos los cambios externos está muerto. Está muerto. Y mi pregunta para ustedes es esta. Esta tristeza piadosa, según Dios, conforme a la voluntad de Dios, ¿alguna vez en su vida has experimentado ese tipo de arrepentimiento? ¿Has experimentado esta tristeza por tu pecado porque está contra el Señor? ¿O solamente porque ha dañado su reputación, como los otros te ven en la iglesia? Porque tu pecado es un fracaso a glorificar a Cristo y alcanzar su estándar. ¿Cuál es la perfección? Mateo 5:48.
No has alcanzado la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero hoy es el día que puedes reconocer tu pecado por lo que es, un pecado contra el Señor mismo, robándole de la gloria que merece. Y en este momento puedes confesar que tú eres el problema. Toda tu vida de pronto has estado culpando todo el mundo, todos menos tú. Y hoy es el día de arrepentirse y clamar al Señor como el publicano: Dios, ten piedad de mí. Yo merezco todas las consecuencias, yo merezco el infierno. Y como dice en Salmo 51, ten compasión de mí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Hoy es el día. Usted mismo puede cambiar hoy a través de arrepentimiento genuino, que también es un regalo de Dios, segundo Timoteo 2:25. Entonces clamamos al Señor: dame arrepentimiento genuino, rescátame de mí mismo, ten piedad de mí. Oremos. Dios, este mensaje es para todos, es para mí. Para los incrédulos es un mensaje de esperanza, que hay esperanza, no tenemos que seguir en el mismo camino. Y yo sé que hay algunos aquí que nunca han experimentado arrepentimiento genuino. Por favor, Dios, dales ese regalo. Dales el regalo de arrepentimiento y fe. Ten piedad de ellos según tu compasión. No merecen el infierno igual como yo. Y para nosotros que son creyentes de verdad, ayúdanos no ver arrepentimiento como algo malo, pero como una gracia continua para nosotros, que cada vez que desviamos podemos regresar. Esa palabra arrepentimiento es una palabra tan linda porque está lleno de esperanza para nosotros. Tanta gracia, tanta misericordia que no merecemos. Ayúdanos, Dios, no minimizar nuestras consecuencias cuando pecamos, pero ser responsables, tomar responsabilidad personal, tener la meta correcta, que es glorificarte, y ayúdanos a resolver y lidiar con los pecados en nuestros corazones, nuestras familias, nuestros hogares, con una tristeza según Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.